Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a un nuevo día. Les invito a dar gracias. Damos gracias, Padre bueno, por el día que nos regala, por la vida y la oportunidad que nos da para hacer nuestras actividades cotidianas. Hoy rogamos que su Espíritu nos llene de entendimiento y sabiduría para amar, para servir, para perdonar, para dar. Que en todos nuestros actos podamos reflejar su amor. Mi Señor, tú que conoces nuestra condición y todas nuestras debilidades y flaquezas, solo rogamos que su gracia sea suficiente para sustentarnos, para alentar nuestros corazones y mostrarnos el camino correcto. No nos permita apartarnos de sus sendas, porque solo en su presencia hay plenitud. Así pues, nuestras vidas en sus manos están y rogamos la sabiduría que viene de lo alto para hacer lo que es bueno y lo que es agradable ante sus ojos. Gracias por el don de la vida, pero sobre todo por la certeza que nos otorga de sabernos sus hijos muy amados. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando sobre el tema de la ira, el manejo correcto de esta emoción. Hoy vamos a iniciar ya la parte final de estas reflexiones sobre la ira. Pronto estaremos hablando de otra emoción, pero estamos en la parte final. Cambiar nuestra actitud. ¿Qué pasos tengo que dar para poder cambiar mi forma en que manejo la ira? Bueno, Filipenses 2 al 8 nos dice lo siguiente: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta carta del apóstol San Pablo a los Filipenses nos presenta algunos pasos que debemos seguir para tener un mejor gobierno de esta emoción que es el enojo o la ira. Tenga entonces como meta pensar lo mismo que Cristo, así nos dice el versículo 2. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos tener como meta pensar lo mismo que Cristo. No piense en sí mismo primero, sino piense en los otros. Dé preferencia a otra persona. Primero considere los intereses del otro. Tenga la misma actitud de Jesucristo. No se aferre a su posición o a sus derechos. Busque maneras de servir de corazón. Hable y actúe con humildad. Esté dispuesto a morir a sus deseos. Lo que ahora estamos meditando es importantísimo. Muchas personas dirían que esto es locura, que esto es para tontos, que si tú no piensas en ti, nadie más lo va a hacer. Bueno, lo cierto es que para que usted pueda amarse a sí mismo de forma correcta, primero necesita ser amado por Dios. El amor de Dios en su vida le permitirá tener el concepto correcto de sí mismo y no pensará más de sí, porque un problema que tenemos es que o nos creemos más o superiores a los demás o nos creemos inferiores o sin valor delante de los demás. Los dos posicionamientos son polos negativos, contrarios, son polos contrarios, pero los dos son
equivocados en cuanto al planteamiento bíblico. El planteamiento bíblico, diría Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces se nos pide pensar correctamente de lo que nosotros somos. Eso nos daría el equilibrio correcto, exacto, para no humillar a los demás, pero tampoco colocarnos como personas sin valor para ser pisoteadas y lastimadas por otros. Lo hemos mencionado en algún momento. Qué importante es tener un justo concepto de uno y tener el valor enfocado correctamente, porque muchas personas buscan sentirse bien a sí mismas cuando están siendo egocéntricas, más bien, cuando están pensando solo en ellos, pero no de la forma correcta. Así que tengamos cuidado con estos extremos, porque cualquiera de estos extremos son negativos, no nos permitirían relacionarnos correctamente con los demás. Entonces, la correcta relación con nuestro prójimo pasa por la correcta relación con Dios y por el correcto entendimiento de quiénes somos o el correcto concepto de nuestra valía en Cristo Jesús. No son tus bienes materiales, no son los aspectos físicos, ¿verdad? Si eres alta o alto, si eres de ojos azules o de piel blanca, o si tienes dinero, o si tienes muchos títulos académicos o posesiones. En realidad eso no es el valor de una persona, porque esa persona entonces sin eso no valdría nada. Si todos sus bienes se acabaran, entonces ya no tendría valor. Una persona muy hermosa a los ojos de muchos, bajo los estereotipos que se imponen, si sufre un accidente y se llegara a quemar su rostro, entonces ya no es hermosa, ya no es una persona agradable, ya perdió valor y reconocimiento. Tengamos cuidado con los estereotipos que se nos imponen. Usted encontrará en esta lectura de Filipenses pasos concretos para tomar el control de esta emoción llamada ira. Luego tiene que determinar si su ira es justificada. Dice Proverbios 21:29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Entonces es importante reflexionar si esta ira es justificada. Luego, decida cuál es la reacción apropiada a lo que está pasando, a la palabra o acción, lo que esté aconteciendo que le está haciendo sentir a usted enojo. Dice Eclesiastés 3:7, hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí hay unas preguntas para reflexionar. ¿Qué tan importante es este asunto? Y con esto queremos decir si realmente vale la pena discutirlo. ¿Cuántas discusiones han sido por cosas tan triviales, tan innecesarias a veces de discutirse, pero se han vuelto discusiones que han amargado la vida de una persona y su día, o a veces la vida entera? Otra pregunta sería, si se logra algo bueno, si lo menciono, ¿saldrá algo positivo de mencionarlo? ¿Debo aceptar mi enojo solo ante el Señor? Estas preguntas son importantes. En algunas ocasiones hemos tenido discusiones en mi matrimonio. Recuerdo algunas cuando iniciamos nuestro matrimonio con mi esposa, ahora ya 20 años de casados. Y al inicio yo discutía por cosas tan triviales y absurdas como, por ejemplo, me gustaba sacar la pasta de manera sistemática y a ella le gustaba apachurrar. Yo lo corría de atrás hacia adelante y ella apachurraba. Y yo me enojaba por esto y bueno, eso es trivial, o sea, realmente no tenía ningún sentido discutir, son cosas que, bueno, que lo apachurre, yo lo corro y listo, no pasa nada. Hay otras cosas que sí valen la pena hablarlas, que sí son importantes, pero uno tiene entonces que definir si esto es justificado o no. Luego, entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante esto? ¿Tiene importancia este asunto? 2, ¿lo debo mencionar? Y 3, ¿traigo este enojo solo ante el Señor? Y
¿Se resuelve ante Él? Bueno, esto es importante. Y en el último paso, dependa del Espíritu Santo para que lo guíe. Dice la Escritura en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es importante desarrollar un diálogo constructivo cuando se enfrente a alguien. Nosotros somos muy reactivos en nuestro diálogo, no tenemos un diálogo constructivo o proactivo, sino reactivo, reaccionamos y muchas veces no pensamos. Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense qué consejo más hermoso tenemos aquí. Pero esto es lo que menos pasa por nuestra cabeza cuando se trata de gobernar nuestras emociones. Si alguien me hace algo, pocas veces estoy pensando en que mi palabra sea con gracia, sea una palabra sazonada, que dé una buena edificación al oyente y finalmente que yo sepa responder correctamente a cada uno. Entonces, aquí una guía para que podamos tomar en cuenta este consejo bíblico que seguro le traerá mucha bendición a su vida. No hable sin haber perdonado. Si no perdonamos, estamos llenos de ira. Entonces es importante perdonar. Si piensa, lo que debemos hacer es pensar. Eso sí, piense antes de hablar. No use frases como pudiste o por qué no puedes, porque eso ya es un juicio contra la otra persona. Lo que debemos hacer es hacer declaraciones como yo siento o yo me sentí, porque no, es que tú me haces enojar, tú me ignoras, tú me lastimas. Yo estoy culpando al otro de lo que yo siento. Recuerden que nadie más es responsable de las emociones de cada uno que yo mismo. Yo tengo que ser responsable de mis emociones. Sí, el otro puede actuar groseramente, pero yo decido cómo reaccionar. Porque cuando yo digo es que tú me haces enojar, es que tú me molestas, tú me lastimas, yo le estoy dando a la otra persona todo el control de mis emociones. Entonces es muy importante tener bien claro que yo soy el único responsable de mis emociones. El otro es responsable de sus emociones también y de lo que está diciendo. Ahora, si él es irresponsable, imagínense qué pasa si yo soy irresponsable. Entonces entramos en un pleito y discusión en el cual nadie sale ganando. No hay edificación, no hay manera de resolver. Al contrario, se va acrecentando el dolor y se va haciendo más y más fuerte el enojo y la ira. Aquí les recomiendo el libro El ADN de las relaciones del Dr. Gary Smalley, que nos habla de la danza del miedo. Creo ya les había dicho de esto. No use frases entonces como pudiste o por qué no puedes, sino más bien declaraciones como yo siento o me siento o sentí. No traiga al caso las ofensas pasadas. Un error que cometemos todos es hablar no del asunto presente del momento, sino no, es que no es la primera vez, es que siempre lo haces. Bueno, esto entorpece cualquier tipo de diálogo que busque algo productivo, algo de bendición. ¿Qué hay que hacer entonces? Apegarnos al asunto a tratar en ese momento. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, aun cuando esto es algo que yo esté compartiendo, no es algo que yo puedo decir que domino completamente. Estoy en esta batalla todos los días y mucho más con mi esposa, con mis hijos. Al tratar con ellos, yo cometo estos errores, pero estamos aprendiendo. De eso se trata, juntos aprender. No asuma que la otra persona está equivocada, porque cuando yo asumo que la otra persona está equivocada, ya no voy a escuchar absolutamente nada. Ya tengo un juicio y eso se convierte en un prejuicio antes de poder hacer un análisis con la otra persona, escuchar su corazón. Así que antes de
tener este juicio contra alguien, este prejuicio, es importante escuchar a la otra persona y su punto de vista, es importantísimo. Y no espere que lo entiendan de manera automática cuando usted hable. Lo que hay que hacer es ser paciente y seguir reaccionando con amabilidad. Nos dice Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces es muy importante que estas pautas nos puedan servir al estar dialogando con otra persona y haya de por medio algún sentimiento de enojo o de ira. Hay que saber escuchar, hay que saber expresarnos y hay que saber gobernar nuestras emociones. Que Dios les bendiga, confiando que con la ayuda del Señor estas reflexiones, estas pautas serán de bendición porque están basadas en la Escritura, pues deseo que pronto puedan resolver cada uno de los asuntos pendientes y el Señor les esté llenando de profunda paz. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.